Hola chicos, como desgraciadamente no podemos vernos cara a cara, voy a intentar explicaros el vocabulario del tema siguiente y luego nos veremos en el Skype para que podamos hablar sobre lo que habéis entendido y lo que no habéis entendido. La presentación de diapositivas no la he hecho yo, sino que, como veis aquí, es de un profesor que se llama Ángel Luis Gallego Real, pero yo voy a grabar esta presentación con mi voz para poderos iros explicando cómo es el vocabulario de este nuevo tema, del tema 6. Πρώτον μεμ έχομεν το ξύλον. Τι εστί το ξύλον? Τούτο εστί, χωράτε, εκ δεξιάς, εξτί ξύλα. Ξύλον εστί, ξύλον εστί, ξύλον εστί. Χώποσα ξύλα εστί. Εστί, gen, duo, tria, tetara, pente, hex, hepta, octo, ennea, ¿no? Ennea sila. Tuto esti toxilon. Podemos decir pues una madera o un palo, un palito. La frase que tenemos escrita la podéis leer, ¿veis? Dice graphomen xilo epitesges. Es decir, graphomen escribimos epitesges en tierra, sobre la tierra, xilo en dativo instrumental. Escribimos xilo, sí, con un palo, con un palito. En esta misma frase que hemos leído antes, la veis aquí ex aristeras a la izquierda, graphomen xilo epitesges. Escribimos con un palito sobre la tierra, es la misma, por cierto, xilo. Xilo con el sentido de palito, madera, pues tiene que sonar alguna palabra que tiene esta raíz griega, ¿no? Por ejemplo, el xilófono que está hecho de láminas de madera. Y jeque es una palabra por vosotros ya conocida, la tierra, ¿no? Del castellano hay muchos helenismos que vienen de la ge, desde el geocentrismo hasta el pangea o geotérmico, ¿no? Gipsos. Τι εστί gipsos? Gipso ego grafo en το πινακίο, ¿no? En clase, ego en mi didáscale, hay grafo en το πινακίο gemón gipso, es decir, gipso con tiza. Gipso, gipso es el yeso, la tiza. Gipsos. Veis que es un femenino de la segunda, como getrofos, gipsos. Si leemos la frase de abajo, giméis, gráfate, calamos en papiro e gipso en totoijo. Τι σημαίνει? Giméis, gráfate. Delon esti. Vosotros escribís. ¿Con qué escribís? Dativo instrumental. Calamos en papiro. Con los... Bueno, utilizamos cálamos en clase para hablar de los bolígrafos, pero sería cualquier instrumento para escribir con tinta. Podríamos traducir con las plumas, ¿no? Por ejemplo, en el papiro, ¿sabéis lo que es el papiro? Luego lo veremos en otra diapositiva, pero es el papel hecho con la planta del papiro. O, acordaros de e, que es la conjunción adversativa, gipso o con yeso en totoijo. En él, que era el toijos del tema anterior, decíamos ectesjodú, desde el camino, joromen, tontoijón. Vemos el muro. Giméis, grafate, cálamos en papiro e gipso en totoijo. Se traduce, por lo tanto, por vosotros escribís con plumas, con bolígrafos en el papiro o con yeso en el muro. Que no se puede hacer uk exesti gemin, grafein, gipso, en totoijo. ¿Vale? Jodidáscalos, tis esti jodidáscalos. Jodidáscalos esti ho anthropos hos didaskei tus macetas kai tas macetrías. Ego aute emi didaskale, ego didasco, ¿no?
En esta diapositiva veis que aparece una frase del texto que nos va a hablar de didáscalos y dice que el didáscalos didaskei ente autu oikia, es decir, pu didaskei, didaskei ento isagrois, didaskei ento didaskaleio en la escuela, udamos, didaskei ente oikia autu, es decir, en su casa, ¿no? Enseña en su casa. Jodulos, una palabra normal de la segunda, jodulos, tis esti jodulos. Jodulos esti anthropos, jos uk esti eleutheros. Nai? Uk egei chremata, uk egei oikian, uden egei. Aei siempre ergatzetai. Laborat. Jodulos esti servus en latín. Dulos servus es lo mismo, ¿no? En la frase de abajo dice emoi esti, para mí hay, es decir, el dativo posesivo, yo tengo, paidagogos, un pedagogo. Jos dulos esti, que es un esclavo. En la próxima diapositiva vamos a ver qué es un paidagogos. Jodulos está claro que es el... To ergon, una palabra neutra. To ergon ta erga. Tina esti ta erga tu homeru. Ta erga tu homeru esti... la Ilíada de la Odisea, ¿no? Tauta esti ta erga tu homeru. Ti esti erga, ¿no? Ergon es el trabajo. Ergon es el trabajo. No sé si habré hecho un corte porque... Jocálamos. Jocálamos ya hemos visto. Es con lo que, ¿no? Escribimos. Grafomen calamus. Escribimos con las plumas, con lo que se puede escribir con tinta en papiro egipcio. Ya lo conocéis. Gemalza es lo que está dentro del pinakion. La malza es la cera, ¿vale? Las tablillas con las que escribían en las escuelas estaban hechas de tablas de madera que por el interior estaban un poco horadadas, tenían esa cavidad para que se pudiera rellenar de cera, esa cera con la que luego, con un estilo, con un punzón, se grababa, ¿no? Para poder escribir. Era el material escolar más habitual en los niños, puesto que era lo más barato y lo más fácil de escribir y poder volver a reutilizar o a borrar, alisando con la parte de atrás que veis del estilo, que hacía como una especie de paleta, que si además calentabas un poquito la cera, entonces era mucho más fácil de alisar o de borrar. Normalmente las tablillas no eran una sola, sino como veis aquí estaban unidas de dos en dos, incluso a veces eran más. Esta sería como el cuadernillo, la libreta de un niño de escuela. Y lo que hay dentro es la malza, malza, palabra femenina. Esti de epautón, dice hay epiautón, epi con genitivo, sobre estos, es decir, sobre los pinaquíos, sobre las tablillas, malza, cera, en grafomen, en la que escribe. Jo paidagogos, que nos salió antes, es un dulos, es decir, es un servus. Es un esclavo que, como mirad, fijaros lo que dice la palabra misma nos explica qué significa paidagogos. No es lo mismo que hoy en día un pedagogo, sino que el paidagogos era el que agei, fijaros en este ago que hay en el medio, el verbo que significa guiar, conducir, es el que guiaba al paida, que es el paidión, el niño, ¿no? Pues es el que guiaba al niño a la escuela. Era un esclavo que acompañaba a los niños al colegio, porque solía ser temprano cuando iban al cole, era de noche, llevaban la lámpara para iluminarlos, les llevaban el material escolar, los acompañaban a la escuela, veis aquí esta imagen, les
quedaban en la escuela mientras daban la lección y luego regresaban a casa, eran esclavos domésticos con los niños y allí muchas veces los ayudaban con las tareas domésticas y les explicaban la lección. Esto es el paidagogos. Por eso dice aquí, como vimos antes, Emoi esti paidagogos. Hay para mí un pedagogo. Yo tengo un pedagogo. Hos dulos estin, que es esclavo, que es un esclavo. Gepapiros. Gepapiros es un femenino de la segunda, es otra excepción. Y el papiro se refiere al papel que utilizaban en la antigüedad y que se hacía con las hojas prensadas de la planta del papiro, que crecía especialmente en las orillas del río Nilo y que al final suponen pues, una revolución en la escritura porque permite hacer una escritura rápida y permite que la escritura llegue a muchos hogares, ¿no? Se han encontrado muchos papiros de tipo más habitual, cotidiano, doméstico, como el que tenéis a la derecha. El gran inconveniente del papiro es el mal estado de conservación que tienen muchos, como veis aquí, donde faltan trocitos, fragmentos y entonces hay que conjeturar a ver qué faltará en esos trocitos, ¿no? Leemos la frase de abajo, dice Huimeis, vosotros, grafete, calamois. Es decir, vosotros escribís con los cálamos, con las plumas, con los bolígrafos, en papiro e gipso, sobre el papiro o con yeso. Gemeis grafomen estilo en pinaquio. ¿Qué es el pinaquión? To pinaquión, ¿veis? Es la tablilla. Por eso cuando hablamos de la pizarra yo le llamo el pinaquión. No es una tablilla, sería una gran tablilla sobre la que escribimos, ¿no? Ese es el material escolar más habitual, como hemos dicho antes. Y el estilo, o estilos, es el punzón con el que se escribe ento pinaquio, jo grafomen ento pinaquio. Nos va a salir también la palabra plegue, que no nos gusta nada, porque la plegue es un azote, un golpetazo. La expresión en griego es lambanei plegas. Tis lambanei plegas. Joagazos macetes, jocacos macetes. Jocacos macetes. Jocacos macetes, eniote a veces lambanei plegas. Coge literalmente azotes. Los maestros en la antigüedad eran mucho más duros que los actuales y los malos tratos pues eran muy habituales. El alumno, por lo tanto, homacetes, recibe latigazos, recibe golpes. Seguimos. Tenemos dos adjetivos de significado contrario que ya conocéis, ¿verdad? Adjetivos de 3 terminaciones o de la primera clase, masculino, femenino y neutro, kakos, kakai, kakón, exaristeras, kayectexias, agazos, agacé, agazón. ¿Malo? Bueno. El adjetivo xilinos, xiline, xilinon, en los 3 géneros, tiene que ver con xilon, ¿no? Acordaros que xilon era un trozo de madera, era un palito. Por lo tanto, ¿qué es algo que es xilinos? Pues quiere decir que está hecho de madera. La frase dice xilina esti tapinaquia gemón. Es decir, tapinaquia, las tablillas, gemón, de nosotros, nuestras, estixilina, son de madera. El verbo hago, ya lo hemos visto, el verbo hago, llevar, guiar, conducir, porque el paidagogos es el que hague, al que conduce al niño. El demagogo es el que lleva de su mano, el que guía donde quiere al demos, al pueblo. Jo paidagogos hague, el paidagogos conduce, ¿a quién? A mí, me lleva, eisten comen, Gecome estitopos, en jo esimpolai oikiai, a la aldea junto al maestro, a casa del maestro, junto al maestro. Tenemos el verbo anagignosco, que conocéis muy bien, porque lo decimos todos los días, ¿no? Cuando yo digo anagignosque, Raisa, anagignosque, Santiago, ¿no?
to biblion. Grafo también es conocido para todos, no hace falta que lo explique. Didasko, nai, ego didasko, ego imi didaskale, ego didasko. Didasko, enteoikia mu, nai, ahora mismo en mi casa, enteoikia mu, ego didasko ento didaskale, yo, ala, enteoikia mu, no podemos salir de casa, que existi, exelzein, ectes oikias, nai. Leaino es el verbo que se refiere a la acción de, en principio leaino es como alisar, ¿vale? Alisar, aplanar, pero cuando hablamos de las tablillas y de la cera, leaino es lo que se hace para borrar, porque se alisa con la parte de atrás del estilo, ablandeciendo un poquito la cera. Por eso leaino lo podemos utilizar en el sentido de borrar, borrar lo que está escrito en una tablilla. Pues dice, metatauta leaino mente malza. Después de estas cosas, ya lo sabéis, metatauta, meta con acusativo, borramos, es decir, alisamos la cera, borramos. El verbo manzano, pantes gignoskete, tisemainei, ego didasko, himeis manzanete, hoi macetai, kai macetriai, manzanusin. Aprende. Paiei, paio, el verbo paio, tisemainei, jorate, entoikoni, ves en la imagen, poloi anthropoi, paiusin, alus anthropus. Golpean, ¿no?, a otros hombres. Vamos a leer la frase. Hoi dekakoi didaskaloi, pollakis paiusin tapaidia toxilo. Tisemaine. Hoi kakoi didaskaloi, ¿no? Los malos profesores, pollakis. Pollakis, vamos a ver que es un adverbio de frecuencia, los que acaban en kis son adverbios de frecuencia. Como dice polak, que sabéis que significa mucho, pues pollakis sería muchas veces. Paiusi, ¿no? Tuto poiusin, juto y hoi anthropoi, paiusin, ¿no? Golpean, tapaidia a los niños, toxilo, dativo instrumental, con un palo o con el palo. Golpean con el palo. Payo, golpear, ¿no? Vamos a las preposiciones de este tema. Para con acusativo. Si os acordáis de las líneas paralelas, son las que están una al lado junto a la otra, aunque sin tocarse. Para estar significa estar junto a, estar al lado de alguien. Con acusativo, ¿veis? Puede construirse también con otros casos, ¿vale? Para con acusativo sería con movimiento. Ir, como diríais en galego, ir asunto de, es decir, ir junto a alguien. Ir al lado de, ir incluso a casa de alguien. Si va con otro caso va a significar estar al lado, ¿vale? Con acusativos con verbo de movimiento siempre. Y abajo tenemos hipo, que cuando va con dativo, pues es muy parecido a hipo con genitivo. Es simplemente estar debajo, como este gatito que veis que está. Adverbios que expresan la frecuencia son estos que veis ahí. Desde aei, que significa siempre, hasta udépote, que donde veis la negación pote alguna vez, udépote sería nunca. Hay siempre, udépote nunca. Y en el medio tendríamos eniote, que son algunas veces, y pollakis, que sería muchas veces, ¿vale? Te os pregunto, ¿cuántas veces hacéis los ejercicios? Pollakis, todos me diríais, muchas veces. Alguno me diría, ahí, siempre. No creo que nadie me diga udépote. Bueno. Dioti, ya lo sabemos, la conjunción causal, porque, y kalos, que es el adverbio, lo que acaba en omega sigma, sobre adjetivos es la forma adverbial. Kalos lo hemos visto muchas veces, sería ok, bien, ¿no?